Bendiciones, mis hermanos. Agradezco a Dios por sus vidas y también agradezco por el tiempo que se dan para poder ver esta breve reflexión. Estoy contento, estoy gozoso porque me permite estar de regreso también para poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes y espero que estas reflexiones sean de mucha bendición a sus vidas. Estamos a pocos días de celebrar la Semana Santa o la Semana de Pasión. Es un tiempo donde nosotros recordamos simbólicamente el ministerio de Jesús. Recordamos la crucifixión, la muerte y la resurrección. La resurrección es aquel acontecimiento que le da sentido, que le da sustento a nuestra fe, que nos da la esperanza para seguir viviendo. Y esta es una semana únicamente simbólica, porque cada domingo nosotros nos reunimos como comunidad para festejar, para celebrar y rendir culto a nuestro Dios por este acontecimiento glorioso que tuvo hace más de 2000 años. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 12. Caminando con Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Así dice el Evangelio según San Marcos. Jesús, después de haber sido bautizado por Juan, después que el Espíritu vino a posar sobre él y que el Padre le reconociera como el Hijo amado en el cual se complace, es llevado al desierto por el Espíritu. ¿Por qué al desierto? ¿Qué énfasis o qué importancia tiene el desierto para Jesús? Veamos, en el Antiguo Testamento, Moisés huye al desierto. Y allí en el desierto, después de estar ahí, rehace su vida y apacentando las ovejas de su suegro, Dios se le revela a través de una zarza. Y Dios hace oír su voz a Moisés y le encomienda la tarea de poder rescatar al pueblo de Israel o a su pueblo de la esclavitud. Pero en medio de ese llamamiento, Moisés puede oír las voces que lo hacen poner algunas excusas para no cumplir ese ministerio. Y aún en medio de esas excusas, Dios insiste a Moisés que sea aquel que libere al pueblo. Otro profeta es el profeta Elías. Él era buscado para ser asesinado por ser un profeta de Dios. Y teme, tiene miedo y huye al desierto también. Y allí, en el desierto, en medio de esa crisis existencial que está teniendo por la noticia que había recibido, también teme y pide a Dios que le quite la vida. Es decir, en medio de su llamado profético, escucha una voz en el desierto, el cual le indica que pida a Dios que le quite la vida. Entonces esto nos da el significado del desierto en el contexto bíblico. ¿Qué es el desierto? Es el lugar donde se escucha la voz de Dios. Es un lugar de silencio, donde sí se hace notar la voz de Dios, donde se revela nuestro Dios. Pero el desierto también es el lugar donde se hace escuchar las voces de las tentaciones. Y no es la excepción para Jesús. Jesús, bueno, en su diferencia es que Él no huye al desierto, sino que Él es llevado por el Espíritu al desierto. Y en medio del desierto, Dios se le revela, el Padre se le revela, se comunica con el Hijo, con Jesús. Pero en medio de ese tiempo
de Jesús con su Padre, también se hacen oír las voces de las tentaciones. Así como a Moisés, así como a Elías. Es decir, entonces el desierto es el lugar de silencio, es el lugar donde Dios se revela, pero también es el lugar donde el enemigo hace oír su voz, donde el enemigo habla también. Y hoy quiero preguntarte, ¿cuáles son aquellas tentaciones que estás viviendo en tu vida? Que tú puedas identificarlas y que puedas saber que ellas están queriendo interrumpir el que tú cumplas tu propósito para el cual fuiste creado. Así como con Moisés, así como con Elías, así como ahora con Jesús. Las tentaciones del enemigo se estaban haciendo escuchar en Jesús. En medio de la gran tarea que el Padre le estaba designando, el enemigo le estaba tentando y le estaba proponiendo otras cosas que no le ayudarían a cumplir su propósito, así como con Moisés, así como con Elías también. Hoy pregúntate, ¿cuáles son aquellas tentaciones que están queriendo que yo no cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Cuáles son aquellas tentaciones que están viniendo a mi vida, que sé que cortan mi relación con el Padre si yo llego a caer en ellas? ¿Cuáles son aquellas tentaciones que desean que yo no obedezca al Padre? Por eso Jesús estaba ayunando, para poder morir a los deseos de la carne. Hoy te invito a que puedas escuchar la voz de Dios atentamente y que todas esas excusas que vienen a tu mente para no cumplir el propósito de Dios, para no obedecer al Padre, puedas decir a ellas no. Disciplina tu carne, disciplina tus pensamientos, disciplina tu mirada, porque todo aquello que te desvía son las tentaciones que no quieren permitir que tú puedas obedecer al Padre. Hoy tomemos la actitud de Jesús, que murió a su carne, para no caer en las tentaciones y así poder cumplir la tarea que el Padre le estaba encomendando. Hoy tú y yo tenemos tareas que cumplir. Tan sencillo, tenemos que obedecer la voluntad del Padre. Pero las voces del enemigo ahí están. En medio de ese silencio donde Dios hace también escuchar su voz, también se hacen escuchar las voces del tentador. Allí está presente. Y hoy te invito a que puedas discernir entre la voz del Padre y las voces de las tentaciones. Que es aquello que te está tentando y que tú sabes que interrumpirá tu propósito de vida que Dios te ha dado, que interrumpirá tu relación con el Padre, que hará que desobedezcas. Y si estás en alguna de ellas, huye de ahí. Ven y tómate de la mano de Jesús y comienza a vivir con Él, porque solamente en Él podremos ser más que vencedores. Caminemos con Jesús, aun cuando somos llevados al desierto, y aprende a escuchar la voz de Dios. Bendiciones.